Amén. Y estamos en esta serie de discípulos activados para permanecer en la doctrina. Y hemos estado hablando ya un par de domingos acerca de cómo nosotros debemos crecer espiritualmente, cómo nosotros podemos consolidarnos como hijos del Señor. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se llama discípulo predestinado. Verdades bíblicas que te dan la seguridad de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Jesús vive en nuestro corazón y que somos salvos y que tenemos como herencia el cielo? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en este lugar? Amén. Y si somos hijos del Señor, entonces Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Así lo decía él: yo me tengo que ir y voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Así que voy a leer Romanos y quiero invitarlo a que usted pueda anotarlo o subrayarlo en su Biblia, ya sea su Biblia electrónica o su Biblia de papel, pero que usted pueda subrayar este versículo, porque estos dos versículos, porque son importantes que nosotros los conozcamos. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire qué interesante lectura esta que acabamos de tener. Y vamos a abordar este tema de la predestinación desde la perspectiva de que a Dios no lo puede sorprender absolutamente nada, porque Dios lo conoce absolutamente todo, porque Él es eterno, Él vive en un eterno presente, ¿sí? Entonces Él lo conoce absolutamente todo. Él no le sorprende si alguno de nosotros quizás falla, no le va a sorprender, porque Él ya sabe que nosotros le vamos a fallar. Pero tampoco le sorprende que nosotros seamos victoriosos sobre alguna situación, sobre alguna circunstancia, porque Él ya lo conoce todo. ¿Y cómo es eso que Él lo conoce todo? Porque hay algo que se conoce como la presciencia, el conocimiento anticipado. Y eso lo vamos a estar viendo un poco más detallado más adelante. La presciencia es el conocimiento anticipado, o sea, la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce absolutamente todo. Así que vamos a abordar este tema, y lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que nosotros, en primer lugar, tú eres salvo porque Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Eso se llama la muerte sustitutiva o la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él toma nuestro lugar. Nosotros éramos sentenciados a muerte. La palabra del Señor dice que todos nosotros pecamos, y como todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces entendamos esto. Algunos tal vez podemos pensar: ¿qué culpa tengo yo de que Adán pecara, verdad? Yo no he pecado. Pero la Biblia dice que como Adán pecó, a través del pecado de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Y yo le voy a decir una cosa: usted realmente no tiene la culpa. Ni usted ni yo tenemos la culpa de que Adán haya pecado, pero tenemos que vivir con las consecuencias. Esa es la realidad. Tenemos que vivir con las consecuencias de las acciones que Adán cometió allá en Génesis 3. Eso le fascina a mi amigo yo. Génesis capítulo 3. Hubo la caída, fue la caída del hombre, la falla del hombre, el pecado del hombre, y eso entonces hizo que eso pasara a toda la humanidad. Entonces la Escritura dice, por esa razón la Escritura dice: por cuanto todos pecaron.
Y cuando está hablando de todos, está hablando del universo, está hablando de todas las personas. No se está refiriendo solamente a un grupo de personas, a un determinado país o nación, sino se está refiriendo a la universalidad de todas las personas. Entonces, si todos fallamos, entonces todos merecemos ¿qué? La muerte. Merecemos pagar por esos pecados. Pero ahí es donde aparece Jesús, ahí es donde aparece Cristo, porque Cristo toma ese lugar que a nosotros nos debería de tocar. Y en Romanos capítulo número 5, verso 8, dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero que usted observe esta palabra, porque no dice que habíamos sido pecadores, sino está diciendo que somos pecadores. En el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, está pensando en ese año en que cada uno de nosotros recibió a Jesús. Porque en ese momento nosotros estábamos constituidos pecadores, pero Jesús murió por nosotros. Entonces dice la escritura que Él muere en sustitución nuestra. Él toma el castigo que a nosotros nos correspondía. Mire, si estuviéramos en una sala de juicio y hubiera un juez acá y hubiera un acusador acá en este lugar y tuviéramos un defensor, el acusador vendría a decirle al juez que nosotros merecemos un castigo porque somos culpables de un delito, y ese delito se llama pecado. Pero hay un defensor, y ese defensor se llama Jesucristo, y ese defensor se presenta delante del juez y lleva un acta que dice: quiero enseñarte esta acta porque en esta acta dice que ya yo pagué por esos pecados. Entonces Él toma esos pecados y Él recibió ese castigo. Ese juicio o esa sentencia que cada uno de nosotros merecía, la tomó Jesús. Usted conoce Isaías 53. Isaías 53 es un versículo bellísimo, hermoso de verdad, porque nos habla acerca de esa muerte sustitutiva de Jesús. Pero yo quiero leer solamente el versículo 5, que dice: mas el herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones. ¿De quiénes eran las rebeliones? Nuestras. La rebelión no era de Jesús. Pero dice la escritura: por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces Él recibió el castigo. La sentencia era la muerte, pagar por causa del pecado. Sin embargo, Jesús toma esa sentencia y Él cumple esa sentencia por nosotros. Él muere en la cruz del Calvario y entonces Él toma esa muerte sustitutiva. Todo el castigo que era para cada uno de nosotros, el castigo que era para ti por causa del pecado, el castigo que era para mí por causa del pecado, lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz fue crucificado. Y cuando él dijo esas palabras: consumado es, Él estaba diciendo: aquí se terminó, aquí se acabó la situación del pecado. Entonces debemos de comprender este primer punto, que Jesús murió en lugar mío. Yo quiero que usted diga esas palabras: Jesús murió en lugar mío. Jesús entonces nos da y nos regala esa salvación. Entonces Jesús toma nuestro lugar, y por darnos esa salvación, dice la escritura que entonces fuimos nosotros inscritos en un libro que se llama el libro de la vida. Mire, le voy a explicar. Yo le he explicado lo de la salvación, pero se lo voy a volver a explicar. Cuando nosotros, dice la escritura, que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó, entonces dice que se opera algo que se llama salvación. Ahí se opera la salvación. Cuando yo confieso y yo tengo la fe para creer que Jesús no está muerto,
sino que Jesús resucitó y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre, y que ahora intercede por nosotros. Ese es el papel de Jesús. Ahora, veamos qué es lo que sucede. Miren, Apocalipsis capítulo 21, verso 27, ahí en el capítulo 21 está hablando de la nueva Jerusalén, de lo que nos espera a nosotros, de la herencia que vamos a recibir. Pero en el versículo 27, que es el último versículo, dice: no entrará en ella, o sea, en la nueva Jerusalén, en la nueva patria, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire, esto es así, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando un niño nace aquí en Guatemala, nace ya sea en el hospital, en alguno de los hospitales, o nace en su casa asistido quizás por una partera que tiene un título para poderlo hacer, ella da una constancia de nacimiento. Dice: este niño nació acá en este lugar, nació en este hospital a tal hora, fue atendido por tales médicos, y aquí está la constancia de que este niño nació. Pero ese niño, para que realmente pertenezca a la sociedad guatemalteca o a cualquier otra sociedad en otros países, tiene que ser inscrito en el registro de ciudadanos. Acá se llama RENAP, Registro Nacional de las Personas. Entonces, para que ellos puedan ser reconocidos como hijos, tiene que ir el papá. El papá va con su documento personal de identificación y lleva el documento de la mamá, y se tiene que presentar durante los primeros 15 días. Eso es para que no le cobren multa. Y entonces él va y decide ponerle un nombre, como le pusieron, el nombre que usted tiene. Y entonces el papá le dice: y sus apellidos van a ser tal y tal. Entonces él registra el nombre y registra el apellido, y entonces en el Registro Nacional de las Personas, cuando le extienden su certificado de nacimiento, le dan un código único de identificación. ¿Usted sabía eso? Que ese código único le va a servir a usted, porque con eso se va a identificar si saca licencia, si saca pasaporte. Ese le va a servir toda la vida, por lo menos aquí en nuestra nación. Y entonces le entregan al papá un certificado de nacimiento donde dice: aquí está inscrito, y ponga su nombre y sus apellidos, hijo de, ponen el nombre del papá y ponen el nombre de la mamá y ponen la fecha en que nació y la fecha en que lo inscribió. Entonces queda inscrito en el libro de los registros de nacimiento de Guatemala. Eso significa que en cualquier momento que su papá necesite un certificado, o que el hijo necesite un certificado, va a ir al Registro Nacional de las Personas y ahí lo van a encontrar. Esto es lo mismo que pasa cuando una persona nace a la vida eterna. Es inscrito en el registro de la vida, de los nacimientos del Cordero allá en los cielos. Mire qué maravilloso esto, porque cuando nosotros nacemos a la vida eterna, se inscribe nuestro nombre. Ahí dice su nombre y su Padre, que se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre. Entonces Él nos está registrando y ahora somos sus hijos. Y esto resulta de esta manera: hemos comenzado una vida nueva. Juan 3:3. Yo sé que este pasaje usted lo sabe, usted lo conoce, usted conoce la historia. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, un maestro de la ley, alguien que comprendía la ley. Sin embargo, Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y él no lograba comprender, porque él pensaba que tenía que volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Jesús le dice: no, te estás equivocando, porque lo que nace de la carne se queda carne, pero lo que necesita nacer es el Espíritu. Pero el que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces está hablando no de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Está hablando de un nacimiento espiritual. Ninguno de los que estamos acá
puede volver a nacer. No puede volver a nacer. La palabra dice, está escrito, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso significa que el hombre va a morir y no va a reencarnar. Eso no es así. Uno nace únicamente una vez físicamente, pero uno puede nacer una segunda vez de manera espiritual. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Nicodemo. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas un nacimiento espiritual. Entonces, cuando pasamos ese proceso de nacimiento y somos inscritos en el libro de la vida, entonces eso nos constituye a nosotros hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted tome bien este concepto, por favor, porque a veces escuchamos a las personas que están fuera, que no son hijos de Dios, y dice, es que todos somos hijos. Pero tenemos que entender que no todos somos hijos. Son hijos aquellos que nacen de nuevo, que nacen espiritualmente. Esos son los hijos. Nacemos espiritualmente. Entonces, toda la humanidad es creación de Dios. Pero hijos, aquellos que le reconocen a Él como Padre, que abren su corazón y permiten que Jesús entre a vivir en su vida. Esos son los hijos de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el verso 13, los cuales, y esto es la parte importante, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, quien engendra no es un ser humano, sino es Dios. Lo que hace es que pone genes divinos dentro de nosotros para que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios. ¿Se da cuenta qué privilegio este? Nosotros hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Quiero preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué hemos nacido de nuevo? Porque hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Hemos confesado su nombre y hemos creído que Él resucitó. Eso dice la Escritura en Romanos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que entonces somos salvos porque Dios nos escogió a nosotros. Somos predestinados por Dios. Y vamos a entender esta parte. Voy a pedir que vuelvan a poner Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Y yo quiero que usted note lo siguiente. Voy a leer la primera parte porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y voy a leer el versículo 30. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, aquí encontramos 5 verbos importantes. Y esos 5 verbos que fueron: conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esos 5 verbos que aparecen ahí están en un pretérito perfecto. ¿Qué significa esa palabra pretérito perfecto? Significa en un pasado que ya se cumplió, pero que sigue vigente. Oiga esto. Esto fue una acción que ya se cumplió, que ya se ejecutó, pero que sigue vigente en el tiempo presente. ¿Sí? O sea, sigue teniendo validez, sigue teniendo vigencia, sigue teniendo validez para nosotros. Entonces, analicemos y examinemos estos 5 pasajes, estos 5 verbos que nos habla este pasaje acerca de lo que Dios ya hizo con nosotros.
Y lo primero que dice es que te conoció. Y esta palabra conoció viene del griego proginosko, que significa saber de antemano. Antes que suceda, ya se conoce. Yo no sé si alguna vez usted de repente, bueno, cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Y uno les dice, mire, no camine por ahí porque se va a caer, ¿verdad? Y de repente el niño camina y se cae. ¿Uno qué dice? Ya lo sabía, ¿verdad? Que se iba a caer, ¿verdad? Uno normalmente dice eso, ¿verdad? Cuando las cosas de repente salen bien o tal vez salen mal, uno dice, ya sabía que eso iba a pasar. ¿Sabe cómo se llama eso? Proginoso, exactamente. Se llama saber de antemano, conocimiento anticipado. Ahora, dice la escritura en Romanos 8:29 que leímos en ese pedazo, dice, porque los que antes conoció. Eso significa que conoció antes, anticipadamente. Nos conoció antes que nosotros naciéramos, estuviéramos en este lugar. ¿Y por qué nos conoció antes? Y esto es lo importante, ¿por qué nos conoció antes? Ahora, aquí voy a desbaratar un montón de ideas que a veces tenemos, porque algunos piensan, bueno, ya vimos que no hay reencarnación, eso no existe. Eso es satánico, eso es del diablo, es una mentira del diablo para tratar de hacer sentir tranquilidad a las personas, y que si se han portado bien van a reencarnar en alguien mejor, pero si se han portado mal van a reencarnar en una cucaracha. Eso no es cierto. Pero tampoco es cierto que nosotros preexistimos. ¿Qué significa la palabra preexistir? Que existimos antes. Que estamos colocados en una parte del cielo y que cuando nos toca venir a la tierra, entonces nacemos en este lugar. Eso no es cierto. La preexistencia no es bíblica. La Biblia no nos habla de que nosotros preexistimos en otro lugar y luego venimos a la tierra. Venimos entonces como un castigo. Mire, le voy a hacer una pregunta. Si usted está en el cielo, os lo ponen a escoger, el Señor lo pone ahí y le dice, escoge, ¿dónde querés vivir? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde escogería usted? Ahí no hay dolor, ahí no hay frustración, ahí no hay hambre, ahí no hay cansancio, ahí no hay absolutamente nada de los padecimientos que tenemos aquí. Nadie va a escoger venir a vivir a la tierra pudiendo vivir en el cielo. Entonces pareciera que el venir a la tierra es un castigo porque allá en la preexistencia nos portamos mal. La preexistencia no es bíblica. No preexistimos. Tampoco, oiga esto, tampoco éramos ángeles que el Señor decidió, bueno, era un angelito no era un angelito de Dios que el Señor mandó a esta tierra. Quiero decirle, hermano, que los únicos ángeles que viven en esta tierra son los demonios. Son los ángeles caídos, son los demonios. Así que cuidado cuando le digan eres un ángel caído del cielo, ¿verdad? Le están diciendo demonio. Ojo a esto. Entonces no éramos ángeles, no preexistíamos, sino en el conocimiento anticipado de Dios, en la presciencia, en el preconocimiento del Señor, en su omnisapiencia, en su todo conocimiento, en su omnisciencia. Nosotros estábamos en su mente y en su corazón. Y cuando llegó el momento, entonces nosotros nacimos. Dios conoce quiénes son todos los niños que van a nacer en el 2023, 24, 25, 26, etcétera. Él ya lo conoce. A Dios no le va a sorprender. A Dios no va a decir, uy, ¿y este qué pasó? Se me coló. Exacto. No lo agarramos de sorpresa. Para Dios no hay colados, hermano. Dios, cada uno de nosotros nace con un propósito de Dios. Porque nacemos nosotros primeramente en su mente y en su corazón y venimos a esta tierra, pero Él ya lo sabe. Él ya lo conoce. Por eso dice la escritura, a los que antes conoció. Pero el segundo verbo es que entonces dice los predestinó. Y esa palabra predestinó, prohizo, significa por anticipado. Entonces Él lo hace de manera anticipada. ¿Y cómo lo hace de manera anticipada? Quiero hacerle una pregunta. ¿Será que Dios sabe quiénes van a ser salvos o no sabe quiénes van a ser salvos?
Él está aventurando, Él está tirando los dados a la suerte, a ver quiénes alcanzan llegar a ser salvos. Él ya conoce quiénes van a ser salvos. Él ya conoce quiénes van a negar esa salvación. Algunos podríamos pensar, ¿y entonces por qué los mandó al mundo, verdad? ¿Por qué permitió que vinieran al mundo? ¿Por qué permitió? No sé, cuando esté allá en el cielo le pregunta al Señor. No se preocupe, yo no le voy a dar esa respuesta porque no la sé, pero el Señor sí la sabe. Entonces Él lo conoce, Él ya sabe quiénes serán salvos. Y entonces por eso dice, y a los que conoció, a estos también predestinó. A estos predestinó. Él los conoce y Él sabe que van a ser salvos en un futuro. Entonces aquí empieza la operación del Espíritu Santo, porque nos conoce, nos predestina, porque sabe quiénes vamos a ser salvos, y al momento del nacimiento, ¿sabe qué empieza a hacer el Señor? Nos empieza a llamar. Mire esto, y esto me gusta. Esta palabra llamar, que la vemos ahí en Romanos 8:30, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Pero esta palabra llamar, kaleo, en hebreo, en griego, significa, ¿sabe cómo significa? Llamar a gritos. Llamar a gritos. Yo no sé cuántos son de mi época, pero antes no existían los celulares. Y entonces cuando la mamá quería que uno andaba jugando en la calle y la mamá quería que uno fuera a hacer un mandado, ¿sabe qué hacía la mamá? Salía a la puerta y a gritar: ¡Elson, vení para acá! ¿Y sabe qué significa eso? Así es la voz que llama a aquellos que han sido predestinados de parte de Dios. Él está pegando gritos para que se active ese llamado en nosotros, y nos está llamando a cada uno por nombre. Mire qué poderoso, de verdad. Porque Él nos está llamando, Él está activando ese llamado a nuestra vida, y Él está tocando, Él está creando los ambientes, Él está preparando los ambientes para que nosotros respondamos al llamado del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no nos llama conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Escuche esto. Entonces Él nos está llamando. Él, antes de los tiempos de los siglos, dice que Él ya sabía que nos estaba llamando. Él ya había preparado todo. Él sabe en qué momento vamos a despertar y va a ser quitada la venda de nuestros ojos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero Él nos está llamando con un llamamiento santo, con algo especial para nosotros. Así que Él te está llamando. Él te conoció, te predestinó, te llamó, pero dice, te justificó. Y esto es interesante, porque justificar significa declarar justo, declarar sin culpa a una persona. Y somos declarados sin culpa no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Si fuera por nosotros, hermano, seríamos todavía culpables. Sí, mire, aún siendo lavados con la sangre de Cristo, nos equivocamos, ¿sí o no? Mire, a veces nos enojamos, muy de vez en cuando nos enojamos, ¿sí? Muy de vez en cuando discutimos unos con otros. Muy de vez en cuando nos peleamos con otras personas. O sea, vivimos en este cuerpo de pecado, y este cuerpo de pecado nos impulsa a nosotros. Nos impulsa a cada uno de nosotros a enojarnos, a querer nosotros a veces vengarnos de las personas que nos han hecho algo malo. Nos hicieron una mala cara y nosotros ya pasamos mal el día, ¿verdad? Y ese que se cree, esa que se cree, ni que fuera mejor que yo, ni que no hubiera nacido en Guatemala, sí, chapinas también, ¿verdad? O sea, uno se enardece porque uno vive en este cuerpo de pecado. Pero entonces, con la muerte de Jesús, Él nos justifica, nos declara salvos. Mire qué tremendo.
Qué impresionante. Romanos capítulo 3, verso 24 y 25 lo dice de esta manera: pero Dios en su bondad, estaba leyendo la versión Dios habla hoy. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. O sea, Jesús, a través de la muerte de Jesús, del derramamiento de su sangre, entonces todos los que estamos acá alcanzamos la justicia de Dios. Alcanzamos la misericordia de Dios. Él nos declara justos, nos declara limpios, nos declara sin mancha, nos declara a nosotros sin pecado, como que no hubiéramos pecado. ¿Sabe cómo nos mira Dios? Como que no hubiéramos pecado. Wow. Como que no le hubiéramos fallado nunca. Como que nunca hubiéramos dicho una mentira. Como que nunca hubiéramos tomado algo que no nos pertenece, no hubiéramos robado. Como que nunca hubiéramos codiciado la mujer o el hombre o los bienes o las posesiones de nuestro prójimo. Así nos mira. Nos mira como que siempre hubiéramos sido hijos bien portados, educados y respetuosos de nuestros padres, dándoles honra en todo momento. Así nos mira Dios a través, ¿sabe de qué? De la sangre derramada por Jesús. Así nos mira a Él, justos, limpios, sin mancha, no por nuestros méritos, vuelvo a repetir, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero luego dice: te glorifico. Y esta parte es bien interesante, porque Él nos está viendo ya con un cuerpo glorificado. Mire esto. Pregunto, voy a hacer una pregunta aquí de exámenes. ¿Cuántos tienen un cuerpo glorificado acá en este lugar? Ninguno. Ninguno de nosotros tiene un cuerpo glorificado. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos se cansan cuando corren o caminan? ¿Cuántos se cansan aquí? ¿Ah? Y los que estamos más grandes, más todavía, ¿verdad? Más que no hacemos ejercicio, ahí de vez en cuando hacemos algo, nos toca caminar un poco, hermano, y sentimos como que hubiéramos corrido la maratón de San Silvestre, ¿sí? Nos sentimos fatigados, cansados. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no tenemos un cuerpo glorificado, tenemos un cuerpo de pecado. Pero en esta escritura de Romanos 8, verso 30, dice el Señor que Él ya nos ve con ese cuerpo transformado. Él nos ve con ese cuerpo glorificado, diferente. Nos ve con el cuerpo, ¿sabe cómo nos mira? Como el cuerpo que tenía Jesús en la resurrección. Así nos está viendo. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces lo que va a hacer es que Él nos va a transformar. Y usted puede leer 1 Corintios capítulo 13, y ahí le habla de esa transformación que va a tener el cuerpo. Dice que este cuerpo de pecado no puede heredar la vida eterna, sino para heredar la vida eterna tenemos que dejar este cuerpo de pecado. Pero la escritura, cuando nosotros vamos a Tesalonicenses, nos habla de que los muertos en Cristo van a resucitar y el cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado para estar eternamente con Jesús en los cielos. Pero ¿sabe cómo nos mira Jesús en este tiempo? ¿Cómo nos mira el Padre en este tiempo? Con ese cuerpo glorificado. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce todo. Porque nosotros ya hemos sido escogidos antes. Porque nosotros hemos sido transformados antes, justificados antes. Porque Él lo conoce todo. Entonces, quiero que comprenda usted que su salvación no basa en las obras que usted haga o deje de hacer. Quiero decirle algo. Según la escritura en Efesios capítulo 2, dice que nosotros hacemos buenas obras no para ser salvos, sino hacemos buenas obras porque somos
salvos. Oiga esto, no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación. Hacemos buenas obras porque Él ya nos dio la salvación. Entonces yo no voy a hacer buenas obras. Mire, yo le digo una cosa, el hombre normalmente, o sea, esa es la normalidad. Hay algunos que salen de la normalidad, ¿verdad? O sea, lo normal es que el hombre es egoísta. Entonces el hombre es egoísta y lo que gana o lo que genera, no voy a hablar de ganancia porque a veces la que uno genera no es ganancia, pero lo que el hombre genera a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, ¿sabe para quién lo quiere? Para él. Y muy pocas veces lo quiere compartir con los demás. Los restaurantes aquí en Guatemala lo obligaron a uno a pagar propina, ¿sí o no? Ahora se le incluyen ahí a uno. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta dar una propina. Porque el hombre, hermano, lo quiere para él. Yo pago por lo que como. No me dieron buen servicio, entonces quito la propina. No hace a veces así. No me dio buen servicio y tacha ahí donde dice propina, 0. ¿Verdad? Mal servicio, mala atención, no me gustó la comida, cualquier cosa. Uno justifica porque uno no quiere dar esa parte. ¿Por qué? Porque uno es egoísta. El hombre es egoísta. Ya ni sé por qué le estaba diciendo eso, pero lo que quiero decir lo que quiero decir entonces es que Dios a nosotros nos mira ya con ese cuerpo glorificado. Y que hacemos obras no porque seamos buenos, porque no las queremos hacer. Hacemos buenas obras porque Él transforma nuestro corazón, porque Él ha transformado nuestro pensamiento, porque Él ha transformado nuestro ser, porque Él ha transformado nuestro corazón. Él ha hecho una obra redentora en cada uno de nosotros. Así que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya conocía que nosotros íbamos a ser salvos. Pero mire, tenemos esta otra seguridad, que somos salvos porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y esto es lindo, hermano. Esto es lindo de verdad. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 22 dice: nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de que lo vamos a recibir, de que lo vamos a ver, de que vamos a ver que Él venga y lo recibiremos en los aires. Entonces Él pone ese sello. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros y Él pone un sello que significa pertenece a. ¿A quién cree usted que pertenece? A Dios, porque Jesús ocupa ese lugar. Entonces eso significa que si pertenecemos a Dios, nosotros somos propiedad de Dios. Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 dice: gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, o sea, recibieron a Jesús, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Sabe qué significa eso? En la versión Reina Valera dice que son las arras. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Eso significa la garantía de nuestra herencia, de que nosotros vamos a recibir una herencia. Es como dejar un anticipo, ¿verdad? A veces yo no sé si usted alguna vez compró algún aparato eléctrico, ¿verdad? Y usted lo fue a ver y el vendedor hábilmente le dijo: este es el último que queda y es el mejor que existe. Así que si usted lo quiere, nos tiene que dejar una garantía para que nosotros se lo apartemos. Y le dice: no importa, deje 100 quetzales, 200 quetzales, 300 quetzales, y cuando usted tenga el dinero completado, aquí nosotros se lo vamos a guardar para que cuando usted traiga el dinero, entonces se lo entreguemos. Es lo mismo. Entonces deja los 100 quetzales y usted se va tranquilamente, sabiendo que ese aparato va a ser suyo, porque usted dejó una garantía. Usted puede regresar y decirle: mire, fíjese que al final no, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero lo que quiero decirle es que la garantía ahí está. Usted sabe que usted va a regresar por el aparato porque usted ya pagó por él, ¿sí?
Lo mismo es el Señor. El Señor dejó el sello de su Espíritu como garantía para que cuando Él regrese en su gloria, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros seamos trasladados con Él. Mire qué poderoso. Entonces Él nos da una garantía, y la garantía es el Espíritu Santo, el sello de su Espíritu sobre nuestra vida. Será resucitado por el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 19 y 20. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Eso significa que así como Jesús resucitó, todos aquellos que tengan a Jesús en su corazón serán resucitados juntamente con Él. Esa es la importancia y esa es la garantía que nosotros tenemos de nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros lo que hacemos es sentarnos y escuchar el mensaje. El Espíritu Santo es el que hace la obra, porque el Espíritu Santo activa en nosotros la fe. Quita la venda de nuestros ojos, activa la fe para que comprendamos que Él es el que nos está llamando. Y entonces, al ponernos esa fe salvadora y hacen el llamado para recibir a Jesús como Señor y Salvador, respondemos a ese llamado porque Dios ya sabía que íbamos a responder. Y ese era el momento idóneo, importante, ese era el momento exacto para que nosotros entregáramos nuestra vida a Jesús. Porque Él nos conoció, porque Él nos predestinó, porque Él nos justificó, porque Él nos va a glorificar. Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Y Él nos da esa garantía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida para que tú tengas esa seguridad de salvación.